Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Valparaíso, Chile y el mundo. Estamos en una jornada porteña, nubosa, casi no se ven los cerros en el lugar donde nosotros nos encontramos acá en los prestigiosos estudios Risenberg Producciones. Y como ustedes ya lo saben, estamos absolutamente inmunes a cualquier tipo de embate o contingencia de cualquier tipo, política, climática, deportiva inclusive, gracias a la dirección de nuestro inefable, esta vez de las comunicaciones, el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, Gustavo, y preparado para este programa. Efectivamente, no nos roza el mal, no nos rozan las polémicas. Y bueno, traemos a un gran invitado nuevamente y esperemos tener un gran programa. Efectivamente, él se encuentra en un lugar, en una colina misteriosa en Papudo, un lugar que tantos recuerdos les trae tanto a la gente acá en Valparaíso. Es un economista, es candidato a la presidencia, una figura de la política en la izquierda en este país, el gran Marcel Clos. ¿Cómo está, Marcel? Hola, ¿qué tal? Buenos días, o bueno, buenas tardes, buenas noches. Según la parte del mundo donde nos vean. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad. Que también lo pueden estar viendo para la Navidad como un regalo. ¿Ah? Por supuesto. Así que gracias por esta invitación y espero que sea un buen programa, que podamos profundizar en los temas que nos convocan. Hay un hecho luctuoso que tuvo lugar la semana pasada en faenas de la mina El Teniente, en una zona llamada Andesita. 5 obreros subcontratados de Codelco, voy a mencionar sus nombres: Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Jan Miranda, Alex Araya y Moisés Pavés, perdieron la vida. El primero en el primer derrumbe, y luego de algunos días de desplegar las acciones frente a esta contingencia, se encontraron entonces los cadáveres de ellos en medio de este derrumbe. Este hecho puso al desnudo no solo las condiciones inseguras de trabajo en la gran minería. Estamos hablando de labores que se realizan. Esta es la mina más grande del mundo subterránea, la mina de cobre más importante que hay. Es de la estatal Codelco, y su director, eh, Máximo Pacheco Mate, indicó inicialmente que esto se había debido a un sismo, vale decir, a un hecho de la naturaleza. Los medios de comunicación tautológicamente señalaban que había sido un sismo geológico, como si hubiese otro tipo de sismo. A lo mejor se estaban refiriendo a los sismos políticos, es algo que nosotros no lo sabemos estrictamente, pero lo claro es que este hecho puso al desnudo una situación manifiesta, y esto es que cerca de las 3/4 partes de los trabajadores de Codelco prestan servicios de manera tercerizada. ¿Y qué es lo que esto significa? Es que, como demuestra la experiencia internacional, en la medida que la relación laboral o el contrato de trabajo se aleja del mandante o de la empresa principal, en este sentido de Codelco, las condiciones también de seguridad tienden a disminuir y hacerse en consecuencia más difícil el control de las medidas de seguridad. Esto por un lado, desde un punto de vista formal, pero desde un punto de vista más general, lo que cuestiona esto no solo la administración de Codelco en la actualidad, sino que algo que se extiende a toda la gran minería del cobre en nuestro país, y es la circunstancia de que esta actividad minera, en una proporción superior a un 60-70%, se encuentra ya en manos privadas. El cobre ha sido privatizado, y las formas de trabajo y de explotación y las condiciones en que se encuentran estos trabajadores es efectivamente privada. A partir de estos hechos, Marcel, ¿qué apreciación puedes hacer respecto a este hecho, tomando en especial consideración que tú eres asesor de organizaciones de trabajadores del cobre? Al menos has realizado esa labor De Codelco, además. de Codelco. División Andina. Un pajarito nos contó efectivamente eso. Sí. Bueno, pero mira, yo creo que este hecho, aparte de ser lamentable y que muestra lo que es la crudeza del capitalismo, incluso operada desde el Estado, ¿no? Porque la poca importancia que tiene esto desde el punto de vista en la práctica, ¿no? Claro, todos salieron lloriqueando acá, qué sé yo, el Pacheco le faltó pañito blanco, eso para limpiarse el llanto en los ojos.
y los gerentes, pero en la práctica los trabajadores no les importa. Aquí lo que importa es el negocio del cobre, pero lo peor en el caso de Codelco es que lo que importa no es el negocio de Codelco, sino que el negocio de las empresas privadas que están vinculadas a Codelco, ¿ya? Acá se ha hablado de la tercerización y como que no se vincula el tema de la tercerización con el proceso escondido, subterráneo de privatizar Codelco, ¿no? Porque actualmente Codelco está experimentando un deterioro productivo y financiero sin precedentes, ¿ya? ¿Y por qué ocurre esto? Porque la administración privilegia los acuerdos con privados. Y vamos a ver uno en concreto, en el que yo he estado presente en las discusiones, ¿ah? En Andina. La administración privilegia los acuerdos con privados a través de la tercerización. ¿Por qué? O sea, si tú dices, si las actividades laborales en Codelco, 2/3 las hacen empresas privadas y 1/3, entonces Codelco está privatizado. En la práctica está privatizado porque actividades estratégicas las están haciendo empresas privadas. Entonces, con esta cuestión de la subcontratación y la tercerización, incluso de actividades que son fundamentales, ¿no? Importantísimas, significa entonces que... ¿Cuáles son esas actividades estratégicas, Marcel? Inicialmente era bueno que tú tercerizabas el transporte, El servicios catering. como el catering, ¿ya? O los almuerzos, o qué sé yo, pero cuando ya la producción de cobre, las explosiones, la faena propiamente tal de extracción de la mina, la están haciendo empresas externas, digamos, ¿no? Ya quiere decir que la extracción de cobre tiene el nombre de Codelco como empresa estatal, pero la tercerización significa que son empresas subcontratistas que hacen la pega. Eso también hay que decirlo, ¿no? La gente dice, bueno, que los mineros del cobre son bien pagados, una aristocracia obrera, pero ese es 1/3 de los trabajadores que están en Codelco, el resto sigue con la misma lógica de las empresas privadas en Chile. La información que da Codelco es que de 70.000, estoy diciendo cifras redondas, de 70.000 trabajadores, 15.000 son empleados directos de Codelco solamente. O sea, hay Sí, son 15.000. 55.000 Son, son privados. exactamente. Y esos que negocian, digamos, y que sacan bonos de término de conflicto de 18 millones, son esos 15.000 nomás. El resto no pasan del 1.000.000 pesos, del 1.500.000 de bono de término de conflicto, y trabajan por sueldos bastante precarios y en condiciones precarias también. Hay un video famoso que ha dado vuelta ahora, pero es antiguo, en que hay algunos trabajadores esperando la salida de la mina en un túnel y se abre el ascensor y el tipo que sale adentro dice, por favor, dice, la prioridad es los funcionarios de Codelco, los trabajadores de planta. Muchachos, la prioridad es personal de teniente. ¿Dónde tenemos más? Sí, tranquilo, oye, es la nombrada que tengo yo, viejo. Sí, totalmente de acuerdo, pero es la nombrada que tengo. Oye, pero nosotros también somos trabajadores, pero los dejan abajo. O sea, primero, la prioridad, los trabajadores de planta. Bueno, eso sí, uno puede decir que son una suerte de aristocracia obrera, pero la gran mayoría de los trabajadores mineros, por lo menos en Codelco, son subcontratados y en condiciones bastante precarias de explotación. Estamos asistiendo sin darnos cuenta, sin mirar y sin percibir. Codelco está privatizado. Las faenas, el 75% de las faenas las hacen empresas privadas. La deuda de Codelco es 18.000 millones de dólares en deuda. ¿Y con qué tiene que ver esta deuda? Con el pago de servicios externalizados. Las empresas no hacen esto por amor a la patria, ¿no? Lo hacen por una ganancia y la explotación minera da rentabilidades bien suculentas, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, de las 7 grandes empresas que hacen el 90% del cobre, más o menos la explotación, tú tienes rentabilidades de 65%, de 45%, 52% rentabilidades, 46%.
Codelco es la que menos rentabilidad tiene, 32%. Por lo tanto, es un negocio altamente rentable y genera mucho excedente, mucha renta minera hay ahí involucrada. Entonces, Codelco está finalmente hoy día, uno dice, bueno, Codelco trabaja para la grandeza de Chile y su desarrollo, pero en realidad prácticamente Codelco está trabajando para hacerle un negocio espectacular a los privados. Voy a hablarles ahora del acuerdo MOU que le llaman, ¿no? Que es un acuerdo entre Anglo American y Codelco Andina. Este es un acuerdo del que se sabe poco, se comenta poco y cada vez que hablan cosas tan complicadas que la gente no entiende. Pero uno tiene que saber lo siguiente, Anglo American ha perdido el 40%, una caída de las utilidades del 40% en la extracción minera en Chile. Tiene pérdidas cercanas a 1.900 millones de dólares. Y comparte en la zona de los yacimientos donde está Andina, al lado está Anglo American, ¿no? Por decirlo así, el yacimiento que explota Anglo American y Codelco Andina es más o menos el mismo. La diferencia es que la gran parte del yacimiento, la gran parte, está en las dependencias de Andina. Y Anglo American, por la misma razón, ha ido perdiendo productividad, está disminuyendo su negocio, digamos. Entonces llegaron a un acuerdo con Codelco, un acuerdo que es inconstitucional. Van a crear una empresa, una SPA, que va a explotar en conjunto el yacimiento. Y se van a repartir las utilidades, 50% para Anglo American y 50% para Codelco. Pero lo que está claro es que el yacimiento ese es de Codelco, ¿ya? Y claro, dicen, no, que Codelco, el problema es que la planta de Codelco, la que procesa esto, es más chica, no puede procesar todo y lo va a hacer la empresa Anglo American. Pero ahí tú tienes una privatización descarada de los yacimientos donde opera la división andina de Codelco. Y todo esto con el apoyo de los ejecutivos de Codelco. Yo he estado en reuniones, es vergonzoso. Traen estos abogadillos de la plaza, les pagan millones de pesos para demostrar que esta operación no es inconstitucional. No es inconstitucional, es abiertamente inconstitucional, es obvio que es inconstitucional. Porque por la Constitución establece que tú no puedes entregar la explotación del yacimiento a terceros, lo que tiene por lo menos Codelco. Y lo están haciendo. Y crean una subsidiaria que va a repartirse las utilidades. Uno dice, ¿pero por qué hacen esto? Y eso para salvarle el negocio a Anglo American. Claro, pero si Anglo American está perdiendo y perdiendo y perdiendo. Perdió este año, 40% ha caído sus utilidades y tiene pérdidas por 1.900 millones de dólares. ¿Cómo van a resolver este problema? Máximo Pacheco, el Superman de los grandes negocios, está ahí, ¿no? Y por eso no se va a ir, debería irse después de lo que pasó en el Teniente, ¿no? Porque la política es tercerización, precarización, la compra de sindicatos, porque para qué decir la cantidad de sindicatos amarillos que hay en Codelco. Yo asesoro un sindicato que creo que el único que ha estado en huelga en los últimos 10 años. Nosotros 2 negociaciones colectivas con 2 huelgas. Después de cada una de esas huelgas, la plana mayor de los ejecutivos de Andina han tenido que abandonar sus cargos. Los han reemplazado porque manejaron muy mal el tema de la huelga. Entonces, ya no hay huelga. La mayoría de los dirigentes sindicales más bien son funcionarios de las empresas. Y no sé si ustedes vieron la discusión que hubo entre el vicepresidente de la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre. Le faltó besar los pies en escena, digamos, frente a los periodistas, ¿no?, de Máximo Pacheco, le faltó eso, digamos. Y el sindicato de Chuquicamata, que reprobó su actitud y desconoció todos los planteamientos que había dicho el vicepresidente de la CTC. Lo que está faltando es el último empujoncito para que Codelco sea entregado en 100% a las empresas privadas. Marcel, y estas empresas subcontratistas, aparecieron algunos nombres, Salfa apareció por un lado. Hay empresas también que son legendarias, que intervienen como contratistas en la gran minería de cobre, como Sido Copper, Claro. y varias otras. ¿Cuál es el origen, cuál es la naturaleza de esa Sido Copper? Entiendo que está vinculada a la familia Frey. No tengo muchos antecedentes sobre la estructura de propiedad ni estas empresas
subcontratistas, pero se repiten estos nombres, y que obviamente se ha sabido y se pone en discusión, pero cómo funciona la prensa en Chile, ¿no? Pero hay estas entregas de subcontratación nunca son muy transparentes, ¿no? Y obviamente se entregan con sentido político, ¿ya? Con sentido político, no es una privatización. Mira, Codelco hoy día es un nicho de corrupción, digamos, ¿no? Entre ejecutivos y empresas privadas que están utilizando el cobre para eso. Mira, el aporte de Codelco a los ingresos fiscales, porque ustedes saben que Codelco prácticamente todo se lo entrega al Ministerio de Hacienda, porque es una empresa pública, ¿ya? En el año 2021, por ejemplo, Codelco aportaba 4.900 millones de dólares. Esta información es Consejo Minero, que es la asociación de todas las... No es pública esta información, es privada, pero Codelco participa en el Consejo Minero. Codelco aportaba al Estado casi 5.000 millones de dólares. Y las empresas privadas en su conjunto, 2.800 millones. El aporte de Codelco bajó a 1.400 millones el año 2024. Y las empresas privadas mantienen un aporte más o menos de 2.500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Claramente, Codelco está siendo cada vez menos productivo desde el punto de vista de lo que le produce a Chile. Y esto tiene que ver con a dónde se fueron estos miles y millones. Dejó de ser el sueldo de Chile. Dejó de ser el sueldo de Chile, ¿no? Y cada vez aporta menos. Y uno dice, ¿pero por qué aporta menos? ¿Porque son menos productivos? Sí, también porque son menos productivos, porque invierten menos. O sea, la relación de inversiones, en el caso de Codelco, hoy día está invirtiendo unos 4.000 millones de dólares y las empresas privadas 10.000 millones de dólares. Eso ha venido disminuyendo también las inversiones de Codelco en relación a infraestructura, a contrataciones, a investigación, yacimientos nuevos. Lo que estamos viendo hoy día es la pérdida de Codelco como aporte a los recursos que tiene el Estado de Chile para financiar el presupuesto nacional. Salud pública, inversiones públicas, educación pública, salud pública, etcétera. Marcelo, ¿y cómo ha sido la evolución de la participación del aporte de Codelco respecto al presupuesto nacional en el último tiempo, digamos? Esos son los datos que yo te decía, pues en el 2021 estaba aportando 5.000 millones. ¿Y cuánto es el presupuesto en global? ¿Cuánto es? No, el presupuesto en global son como 80.000 millones, una cosa así. Por ahí anda, no he visto el último dato, pero debe andar entre los 80.000 millones de dólares y 90.000 millones, algo por ahí. O menos. Cada vez menos. Estamos hablando de 1.400 millones, o sea, una caída de más del doble del aporte que hacía Codelco. En el 2011 el aporte de Codelco era 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. Y hoy día estaban aportando 1.400 millones. Año 2024. Es una caída brutal. Entonces, brutal. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el proceso de privatización por la vía de la externalización y tercerización de las actividades de Codelco. Marcel, pero alguno que nos esté mirando y que es fanático de las privatizaciones va a decir que esto demuestra que esta caída en la productividad de Codelco demuestra la necesidad de su privatización. Sí, y te aseguro que van a decir lo mismo con el asunto de lo que pasó en el Teniente, que Codelco es irresponsable, que no hacen bien las cosas, porque esto pasa solo en Codelco, no pasan en las privadas. ¿Sabes lo que pasa? Que este negocio es tremendamente lucrativo. Mira, los datos son abrumadores. Glencore, que es una de las empresas privadas que participan en el negocio del cobre en Chile, tiene una rentabilidad del 65%. Y los yacimientos que manejan son importantes. Después tú tienes Antofagasta, Río Tinto, esos tienen rentabilidades del 50%. En el caso de BHP y Anglo American, del 45%. Y Codelco, 32%. 7 empresas, entre las cuales está Codelco, que hacen el 90% de la producción de cobre en Chile. El cobre representa más o menos el 15% del PIB, el 50% de las exportaciones chilenas.
Antofagasta Minerals, que pertenece a la familia Luxic, 2/3, hoy día ellos tienen 4 yacimientos, Los Pelambres, Saldívar, Centinela, entre otros, son 4. Estos señores hoy día ya están produciendo 700.000 toneladas. Codelco produce 1.400.000. 1.300.000 en realidad el 2024. O sea, prácticamente están más de la mitad, están al 50%. La mitad de Codelco. La mitad de Codelco, ¿ya? La empresa BHP Billiton produce 1.400.000 toneladas. Entonces, prácticamente este negocio, que es el 90%, está en manos extranjeras fundamentalmente, ¿no? Casi el 80% de la producción minera en Chile es extranjera, es privada. Y eso que el cobre es chileno, el sueldo de Chile, y todo ese cuento que nos siguen contando, pero que ya no es. Pero no solamente el cobre ya no es chileno, sino que Codelco ya no es chilena. Codelco ya no es chilena, ¿no? Porque ya no es estatal, digamos. Ya Codelco hoy día, con toda su política de tercerización y de entregarle los negocios más importantes a empresas contratistas, está entregando en la actividad, el negocio para Chile, a empresas privadas, que obviamente tienen alta rentabilidad, y la rentabilidad de Codelco es cada vez más baja. Uno de los elementos clave y fundantes de la nacionalización de la minería del cobre el 11 de julio de 1971, bajo el gobierno de la Unidad Popular, en una votación que fue transversal, ¿no? Esto fue inclusive con los votos de la derecha. Esto revelaba la enorme potencia del movimiento obrero en la época, ¿no? Que hizo que inclusive hasta el propio imperialismo, antes de que esta cuestión pasara a mayores, prefirieron aceptar esta nacionalización con determinados montos indemnizatorios que fueron objeto de la discusión fundamental. Lo que se discutió en ese periodo era si se pagaba o no se pagaba indemnización. Durante la dictadura y el año 83, con un código de minería en el que tuvo participación directamente José Piñera, esto se privatiza con el régimen de concesiones, que materialmente es inconcesible, porque se supone que en la propiedad inalienable, se usa un montón de adjetivos en la Constitución de todas las sustancias mineras, le pertenece al Estado de Chile. Sin embargo, se establece un sistema de concesión. Esto es algo que nos recuerda al antiguo periodo colonial en que las normas se acataban pero no se cumplían, ¿no? Ocurre lo mismo con la Constitución. En ese sentido, aquello que está ocurriendo también en esta sociedad entre Anglo American y Codelco, ¿cómo ves esta proyección, digamos? O sea, porque acá ha habido en realidad, y probablemente Risenberg me aclarará, yo creo que este va a ser el titular de esta entrevista, acá hay una privatización encubierta. Esto es algo que ya está en marcha, no es que va a ser objeto de un debate, como lo ha planteado Kass de alguna manera, de que formalmente Codelco pase a ser una sociedad anónima, sino que esto se ha hecho de una manera encubierta. ¿Cuál es la dinámica que tú crees que hay una posibilidad de revertir esto? La explotación minera de Codelco ya es privada en un 75%. Será simplemente una empresa del Estado nada más. Es una empresa del Estado, pero que el giro del negocio, la actividad propiamente tal, las explosiones, el sacar la mina, molerla, chancarla, dividir, sacar ahí de los concentrados. Bueno, de hecho, Chile en realidad no exporta cobre, ¿eh? Y eso hay que decirlo. Lo que nosotros exportamos son concentrados de cobre. Y los concentrados es como una pasta, digamos, una masa, digamos, que adentro tiene un 30% de cobre y después un conjunto infinito de otros minerales, de los cuales Chile solamente cobra, digamos, y recupera el cobre, el molibdeno, la plata y el oro. En Chile, de hecho, aduana es la encargada de chequear esto, de revisar, y por ley antes tenía que investigar y estudiar dentro de sus concentrados 14 elementos. Ahora, la nueva regla establece 4 elementos: cobre, oro, plata y molibdeno, ¿ya? Y el resto se lo llevan así limpiacito, ¿no? Lo procesan, porque uno se tiene que preguntar, oye, si resulta que de los concentrados que se llevan, un 30% es cobre, el resto sería basura, ¿no? Sería escoria, ¿ya? ¿Y por qué se la llevan igual? Se la llevan igual. Porque allá obviamente le procesan y le sacan un conjunto no despreciable de otros subproductos que generan utilidad.
utilidades extraordinarias, pero extraordinarias. Y es una renta que Chile no está dejando para su desarrollo, ¿no? Si nosotros queremos desarrollarnos, tenemos que industrializar el país, pero para la industrialización hay que financiarla. Y la única manera que tenemos para financiarlo son las rentas de recursos como el cobre. El cobre es básicamente la renta económica de los recursos naturales más importante. Pero si tú ves la cifra, yo te dije que en el 2024, 1.400 millones está generando Codelco para el Estado, y las empresas privadas se llevan 14.000 millones de dólares, solamente en utilidades, sin pensar en todo lo otro, en el otro negocio que es refinar fuera del país, el valadio y otras tierras raras y un conjunto de otros productos, subproductos del cobre, que no quedan en Chile, que no se procesan en Chile, que no se refinan en Chile y que tampoco se cobra, porque la aduana en Chile ya no está midiendo esos otros elementos, no los mide. Los nuevos reglamentos dicen solamente hay que medir cuatro productos dentro de los concentrados y por eso se va a cobrar. El resto no los cobran, como se hacen las cosas en Chile, ¿no? El autor intelectual es otro mefistofélico, miserable y repugnante personaje de la historia de Chile, que debe ser incluso peor que Portales, ¿eh? Que es José Piñera. José Piñera, la gente tiene que saber quién es esta repugnante excrescencia satánica. Es autor de las famosas AFP. Es el autor intelectual de este robo ya que va a llegar, parece, a los 100 años. Por lo menos tiene ya 50 años, 45 años este robo a las pensiones de los trabajadores. Autor de las AFP. Autor del Código del Trabajo. Y que ahí está, básicamente el mismo que produjo el señor Piñera, ¿no? Así es. Este repugnante y asqueroso personaje. Y aquí yo les voy a contar la peor de la ley de concesiones mineras. Cuando un Estado nacionaliza un recurso, lo que hace es pagar, ¿no? Compensar al inversionista por lo que puso con sus inversiones, ¿ya? Y siempre ha sido así. Allende pagó, digamos, y les compró, por decirlo así, los yacimientos a las empresas norteamericanas. Bueno, entonces, en esta ley de concesiones se establece el precio al que hay que pagar al inversionista extranjero en el caso de que una figura que resucitara a Salvador Allende, claro, o que o Janet Jara se pusiera revolucionaria y se dedicara a nacionalizar pues imagínate, si nacionalizamos solamente estas 6 grandes empresas, estaríamos recuperando para Chile 14.000 millones de dólares, ¿ya? 14.000 millones de dólares. Y si además hacemos este proyecto que han planteado los dirigentes sindicales de Codelco Chuquicamata, para procesar y refinar el cobre en Chile, recuperaríamos todos los subproductos. El dato aterrador es cuál sería el precio que nosotros tendremos que pagarle por ley de concesiones mineras, ley orgánica constitucional, a los inversionistas extranjeros. Tendríamos que pagarle el valor presente, o sea, el valor actual del flujo futuro de todas las utilidades mineras del capital extranjero hasta la extinción del mineral. ¿Se entiende? O sea, tendríamos que hacer una proyección. ¿Cuántos años dura el mineral? El mineral va a durar 40 años. Ok. ¿Cuál sería aproximadamente la proyección de las utilidades mineras en estos 40 años? Ya, por ejemplo, 10.000 millones de dólares anuales. Ok. Valorados al presente, puestos hoy día, ¿cuánto vale eso hoy día? Bueno, ese sería el precio. Jurídicamente, el cobre ya no es chileno. De hecho, Cumplido, no sé si ustedes conocen a Francisco Cumplido. Sí. Por sus leyes Cumplido, sobre todo. Las leyes Cumplido. Hay algunos panelistas de este programa que lo conocen especialmente. A él se le entregó la tarea hace algunos años atrás, estoy hablando de los años 2000 más o menos, de analizar
el tema este de las concesiones mineras. Bueno, y él decía claramente, digamos, que en la práctica el cobre era extranjero, era propiedad extranjera, porque esta ley de concesiones mineras privatiza el recurso de por vida, dentro de los conceptos, porque cuando una empresa opera, ¿no es cierto?, genera una utilidad, y sobre esa utilidad el Estado le cobra un impuesto, ¿sí? Bueno, entonces, una de las cosas que aconteció con la Concertación el año 93 fue que cambiaron el régimen de imponible, ¿eh? Antes funcionaba el sistema de renta presunta, ¿ya? Renta presunta era impuestos internos, decía ya, este señor produce 14.000 toneladas de cobre, entonces ya, estas 14.000 valen tanto, y sobre esta venta tienen una utilidad del 40%, ya, y sobre el 40% yo le cobro el 30% de impuestos, ¿ya? Claro. O sea, se presumía cuál era la renta, ¿ya? Este fue el patriarca del hagamos la vida, el amor y los estudios en la medida de lo posible. ¿Ah? Este es el autor de la medida de lo posible. Para las mineras no fue en la medida de lo posible, fue todas las mineras. ¿Ah? Pasamos de la renta presunta a la renta efectiva. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ahora van a pagar impuestos sobre la base de lo que efectivamente ellos demuestren que tienen como utilidades. ¿Cuándo fue ese cambio a renta efectiva? En el 93. En 93. 93. ¿Qué significó eso? De la noche a la mañana ya las empresas no tenían utilidad. Todos tienen pérdida. Todas pérdidas, ¿ya? Pérdida. Y hay distintos mecanismos para generar pérdidas, ¿ya? Por ejemplo, esto que demuestran acá el Consejo Minero respecto al aporte de las utilidades, que son 2.200 millones de dólares para el 2024, esconden este mecanismo de rebajar utilidades. Y dentro de esos mecanismos está esto del costo de uso, el costo de pertenencia que se llama. ¿Qué es esa cuestión que no entiende nadie de qué se trata? Bueno, es simplemente esto, ¿ya? Como tú eres dueño del cobre, y el cobre es un recurso agotable, ¿ya? O sea, se extingue. Tú al ponerlo en producción tienes una pérdida de capital, ¿ya? Es como si tú tienes $1.000.000 y lo pones a producir y se lo pasas a una empresa, le pones 500.000 pesos todos los $500.000 un año, después otro. Bueno, ese capital, esa pérdida de capital, es lo mismo que ocurre con recursos naturales como el cobre, ¿ya? Entonces el costo de pertenencia es, por decirlo así, lo que le pagamos a los dueños del cobre, por poner el mineral y por la pérdida que van a tener patrimonial. Es como la depreciación, ¿me entiendes? Sí, claro. Si tú tienes una maquinaria y tú la pones a trabajar, esa máquina se va a gastar. Y si se va a gastar, entonces tú haces un asiento por depreciación, ¿no? De tal manera que cuando se acabe el mineral, o sea, cuando se acabe la vida útil de tu empresa, ya tienes un capital suficiente para comprar la otra máquina. Es lo mismo que se hace en el caso de recursos como el cobre, ¿no? Es decir, se hace un asiento, se estima más o menos cuál es la pérdida patrimonial para el dueño, ¿ya? Y ese costo de pertenencia lo cobran las mineras. Y dice, pero ¿cómo lo cobran si es de Chile? ¿Ah? ¿Por qué se hacen un asiento ahí para rebajar utilidades? Porque rebajan utilidades con eso, el costo de pertenencia. Porque, de acuerdo a las leyes cumplidas, esto fue lo que permitió las leyes cumplidas, este costo de pertenencia, ¿no? Justificar el que las empresas privadas, extranjeras, que tienen concesiones mineras en Chile, se apropien del costo de pertenencia, ¿no? Es decir, sea a ellas que se les paga la pérdida patrimonial de utilizar el recurso, porque en estricto rigor estas leyes de concesiones plenas, que se llama, invento de esta rata miserable de José Piñera, invento de este antipatriota completo y total, ¿no? La patria de este señor es el dinero, ¿no? No tiene otra patria.
¿no? No es como decía Sabina, mi patria es la lengua española. ¿Ah? No, esas cosas no las entiende. ¿Ah? Sí. Él entiende el billete, que significa su Dios, su verdadera pasión y su verdadera lealtad es con el dinero. Y este miserable y repugnante ser humano, que ya creo que perdió su condición de ser humano por todo lo que ha hecho, por todo el daño que le ha producido al país en la AFP, con las concesiones mineras y con el Código del Trabajo, ¿para qué decir? ¿No? La cantidad de trabajadores que ha sido castigado. Bueno, entonces, ¿ustedes se dan cuenta lo que significan estas leyes de concesión minera? Cómo con estas leyes se ha privatizado, ya no es chileno el cobre es de las empresas extranjeras. Y de una manera mefistofélica lo acomodan con estas concesiones plenas, ¿no? Con esta idea de las concesiones plenas, que después viene un señor cumplido y dice, en la práctica, el cobre que está en el suelo es del concesionado, de la empresa que ha concesionado el cobre. Y entonces de ahí viene este costo de pertenencia, ¿ya? Y con ese costo de pertenencia, por decirlo así, se apropian del recurso minero. Bueno, es muy grave todo esto, es terrible lo que pasa con el cobre, porque finalmente uno tiene que pensar que el cobre fue una gran lucha, fue el sueldo de Chile, fue el gran recurso que reemplazó al salitre como base del desarrollo chileno, y hoy día lo estamos perdiendo. Recién me Bueno, no llegó sé una si pregunta. quedó claro. Parece ser que todos los caminos legales, o por lo menos dentro de la legislación vigente y del Estado de Derecho vigente, están cerrados para recuperar el cobre. Ahora, siempre en este programa nosotros tratamos de explorar en una forma, somos gente así bastante soñadora, el licenciado es uno de ellos. Entonces, Exacto. siempre empezamos a pensar qué pasaría si realmente él pudiera llevar a cabo su revolución. ¿Tú crees, Marcel, que Chile está en condiciones, tiene profesionales como para que luego de hacer una revolución pudiéramos tomar control de las minas? ¿Qué posibilidades tendríamos de enfrentar todos los problemas judiciales que vendrían del hecho de nacionalizar a la fuerza y pasándonos por cierta parte de las leyes generadas en dictadura? Sí, bueno, todos lo hemos vislumbrado, ¿no? Porque además no es solamente una cuestión así de... O sea, yo de verdad digo, mira, cuando yo salí de la universidad, antes de que yo saliera de la universidad, me iban a buscar, y no porque yo haya sido un estudiante así destacado, digamos, era buen estudiante, bueno, pero no era así una lumbrera, ¿ah? Sí. Pero a todos nosotros los que estábamos ahí en economía, mira, nos fueron a buscar del Banco Central, de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Santiago, ¿no? Y yo al año, estoy hablando de 1986, al año yo ya tenía mi departamentito y mi autito, ¿ya? Me- Pregunta, ¿cuántos estudiantes universitarios hoy día en Chile pueden vivir esa realidad? Ninguno. O aquellos que están en las universidades como el Desarrollo o la Universidad de los Andes, ya, pero eso no, ese otro país, ¿no? No es Chile, Sí, ese sí, otro país, ¿ya? Entonces, son los alfa. uno dice, Y eso. cuando tú ves hoy día, cabros, que salen de la universidad y no tienen trabajo, y andan buscando trabajo, y con suerte, un cabro que sale de la Universidad de Valparaíso, de ingeniería, te va a conseguir una pega de 600, 700 lucas. Entonces uno dice, ¿por qué pasa eso en Chile? ¿Por qué? Mira, en la historia de nuestro país han habido tres grandes modelos de desarrollo. El modelo primario exportador, que nace con la república que entre comillas era una república súbdita del Imperio Británico, ¿ya? Y ahí nosotros le producíamos trigo para su revolución industrial, Y ¿ya? cebo. Bueno, y cebo. Bueno, éramos primarios exportadores. Después vino el gran proyecto de la industrialización, que encabezaron los radicales, Pedro Aguirre Cerda, la Corfo, ya, ¿sí? Pero ese proyecto muere con la dictadura militar. Si la dictadura militar no solamente se tomaron el poder porque resulta que
habían colas, weón, y la gente no tenía pan, no había cigarrillos, qué sé yo, todas esas tonterías que contaron y que venían los cubanos, bueno, todas esas tonterías que además la gente se las cree, que es lo peor, weón, ¿ya? Bueno, era porque había que cambiar el modelo de desarrollo. O sea, Chile no podía industrializarse. América Latina, si los ingleses combatieron, acuérdense, la guerra de la Triple Alianza, fue orquestada por los ingleses, porque el Paraguay estaba industrializándose. No quería nada con los ingleses, ¿no? Lo mismo que le pasó a los chinos y la guerra del opio, porque no querían nada con los ingleses. Bueno, esa guerra, que fue trágica, pero trágica, 5 años, mataron a toda la población adulta, Hombres. varones, digamos, todos los mayores de 12 años estaban muertos, los mataron, ¿ya? Orquestado por los ingleses, no querían industrialización. Y obviamente la dictadura militar se levanta en Chile precisamente para terminar con esos procesos de autonomía industrial. Aunque uno pueda decir que mira, ese desarrollo, esas políticas eran ineficientes, tenían problemas políticos, bueno, lo que ustedes quieran, pero era un intento de desarrollo industrial, de autonomía respecto del futuro de Chile. Bueno, ¿qué volvimos a hacer? Otra vez un país primario exportador, cobre en concentrado. No estábamos produciendo ni cañerías de cobre, ni alambrado de cobre, ninguna cosa más medianamente sofisticada. Vino, ¿qué otras cosas más producimos? Pescado. Celulosa, pescado, no. Básicamente lo mismo. Básicamente, sí. Han pasado 200 años y en este prostituto país no hemos logrado levantar una industria. Cuando termina la dictadura militar, acuérdense, termina la dictadura militar, desde la dictadura hasta hoy han pasado 50 años, desde el golpe militar. Los mismos 50 años que los chinos se demoraron en convertirse en un país campesino en el país que son hoy día. En esos mismos años nosotros volvimos a ser una colonia de capital extranjero, una colonia que le producimos recursos básicos para el proceso de acumulación internacional. Eso es lo grave. Entonces, lo que está pasando con Codelco es aterrador, es trágico porque o sea, ¿qué recursos? O sea, ¿qué desarrollo va a financiar con 1.400 millones de dólares al año? ¿Qué proceso de industrialización? Ninguno. Y más encima, si uno dice, no, es que hay que nacionalizarlo, yo te digo, sí, hay que nacionalizarlo, pero, o sea, está complicado. Imagínate, tenemos que pagarle. Digamos, aunque uno se quiera comportar como un buen ciudadano, Decentemente. y claro, decentemente, y respetarle los acuerdos, respetarle las leyes, no existe ningún espacio para que podamos recuperar esa riqueza. Entonces, la única posibilidad es a través de una revolución. Si nosotros hacemos una revolución en Chile, tenemos los técnicos y podemos tomar el control de los minerales. Mira, yo creo que sí. Y por último, si tú no los tienes, los contratas de afuera. Si no es tan grave la cosa, ¿no? Si el problema es el control el control político de la empresa, ¿no? Tú puedes traer ingenieros, técnicos, especialistas, chinos, qué sé yo. Hay capacidad para hacerlo. El problema es que no tenemos la voluntad política. O sea, imagínense lo que dijo la candidata Janet Jara ante los salmoneros. Yo no sé por qué. O sea, que la subordinación de la política al dinero. ¿Ah? Ahí van todos los candidatos a rendirle pleitesía a los salmoneros, que son otro rubro de delincuentes, otro rubro de delincuentes. ¿Ah? O sea, tienen el desastre en el sur del país contaminando los ríos, los lagos, los bordes costeros. Un negocio, es el negocio más importante de la actividad pesquera hoy día en Chile. Es un negocio espectacular. Bueno, ahí van. Coimearon a los congresistas con la ley. Y lo primero que dice la candidata del Partido Comunista, señores, revolucionarios, ¿ah? No se asusten, nosotros no los vamos a privatizar, ¿ah? Como chistecito lo dijo, ¿no? Un poco para ir cerrando, inclemencia de la producción nos obligan a ir centrando, y algo que tú insinuaste en algún momento, mencionaste a este sindicato con el que tú trabajas ahí en Andina. ¿Tú ves, porque había otros chispazos en algunos otros
en algunos otros lugares, concentrándonos El solamente. sindicato de la minera Spence, que hizo el documental con Sergio Grés, por Por ejemplo, ejemplo, ¿tú ves en alguna Antofagasta. posibilidad de un reagrupamiento de trabajadores o de tendencias sindicales clasistas en ese sentido? Yo lo veo difícil por el momento. O sea, por lo menos a nivel de la gente con quien yo trabajo en Andina, en realidad los trabajadores de política no quieren nada, no Ya. están ni ahí con la política. ¿No? Lo único que quieren son buenas negociaciones colectivas, que les lleguen. Hay algunos sectores, pero que son pequeños y que no tienen la cabida masiva, digamos, para provocar esto. Pero volviendo a la pregunta que me había hecho Sergio Risenberg, yo creo que, o sea, la política hoy día en Chile no es el camino, ¿m? O sea, la participación institucional. Ujú. Está claro que no se puede. Aquí no hay democracia. Esto es como escuché a un conferencista, que no me recuerdo su nombre, esto de participar en elecciones es una terapia ocupacional, nada más. Acá no se decide nada importante. ¿Eh? No se decide nada importante. ¿No? Y uno ve a los candidatos, son una vergüenza. ¿No? Otro día vi algo de París, así, con los mineros. ¿Eh? En el debate, eso, les faltó besarles el culo a los mineros. O sea, es una cosa así de vender la pomada de ustedes, están condenados al éxito. ¡Oh, es terrible! Cuando el 80% de la cobertura noticiosa está en los candidatos que simplemente no van a cambiar nada. Cuando las elecciones digamos, están reguladas, están operadas por una empresa privada. Cuando los partidos políticos dependen del financiamiento, pero sideral del Estado, es que está claro que lo que pasa en las elecciones en Chile no es más que un circo de candidatos donde ahí se tiran platos, uno acusa al otro de que es el rey de la longaniza, el otro le dice que es el rey de los calzoncillos, no sé, es la política. ¿Ah? Pero aquí en la política institucionalmente ya no se juega nada. La gente lúcida en este país debería entender que aquí lo que se impone es una revolución. No, no hay otro camino. Institucionalmente no hay camino. No te dejan hacer nada, no puedes hacer partidos políticos, no puedes hacer huelga. O sea, todo lo que sea desde el punto de vista institucional está cerrado. Por lo tanto, si queremos cambiar algo, creo que hay que pensar seriamente en la vía revolucionaria. ¿No? No me parece que haya otra. No te dejan más caminos. ¿Mm? ¿Qué porcentaje de la gente con la que tú conversas ha llegado a esa misma conclusión que la única posibilidad es una revolución? Yo creo que el pencazo de la represión contra el estallido social fue muy fuerte y replegó a la sociedad chilena. La volvió, hacia otros temas, la hizo impermeable a los problemas de Chile, quizás porque fue una constatación de que por la vía política no se pueden resolver las cosas, pero yo creo que no hay hoy día tampoco elementos suficientes como para levantar un proyecto revolucionario. Yo, yo creo que estamos Y bastante mal. ¿Eh? impresionante Bastante porque mal. en el 2019 los activistas, digamos, normales, gente común y corriente que decidieron organizar a la gente, llevar a cabo cosas, por ejemplo, hacer comida para los que estaban peleando en Plaza Dignidad, las mismas comisiones de salud y todo. Hubo mucho activista, pero eso no se consolidó en nada, ¿eh? No hubo ni siquiera un mayor aumento de las redes sociales a través del país. Nosotros siempre esperamos que este programa sea de alguna forma un intento de tratar de volver a juntar esa tribu perdida de aquellos que tenían la idea de que la única salida en este país es la salida revolucionaria, como lo decía el licenciado. Mi proyección, dado cómo están las ¿Ya? cosas ahora, es que va a ganar Kast. Ese va a ser el próximo Da la presidente. impresión, ¿no? Sí. Ya. Da la impresión, yo no creo que la Virgen de Guadalupe, Janet Cara, pueda revertir los números, que son muy contundentes, aunque Yo creo. esta impronta
de fascista nazi que tiene Kast puede jugarle una mala pasada, puede, no lo sé. Pero los números, por lo menos que se manejan, yo creo que dan cuenta de una victoria contundente en segunda vuelta de este candidato que es fascista, ¿no? Eso podría generar, porque el problema que tienen los candidatos como Janet Jara, como Boric, es que hay un grupo importante de población que al seguirlos, a ellos, no se suman a los movimientos críticos y contestatarios, ¿no? Entonces, si tenemos a Janet Jara o a Boric, hay un grupo importante que se va a restar siempre de actividades contestatarias, de huelgas, de manifestaciones. Incluso la va a frenar incluso activamente. Exactamente, la frena, de hecho lo frena. ¿Ya? Entonces, quizás por ahí podría reagruparse, esa gente contestataria todavía está. El problema es que cómo se expresan, de qué manera se pueden expresar, qué canales te ofrece la sociedad chilena para que eso se exteriorice y genere encadenamientos virtuosos para cambios políticos. Es difícil porque la prensa no cubre ese descontento. O sea, nosotros tenemos una situación social gravísima en Chile, gravísima. Nosotros vamos a sacar próximamente un estudio sobre un indicador de ingreso mínimo de satisfacción. En el fondo, ¿cuánta gente en Chile tiene el ingreso necesario para satisfacer sus necesidades en un grado mínimo? Cubrir necesidades, buena alimentación, buena recreación, bueno. Ese dato está más o menos en 1,5 millones por familia, de 4 personas. ¿Ya? Y el 75% de las familias en Chile no tiene ese ingreso. Entonces, eso ya te dice a ti que en realidad, ¿qué pasa en Chile? Que 7 y casi 8 familias no cubren sus necesidades. Claro, pues si tú estás viendo estos datos, ¿no? 14.000 millones de dólares que se van por el tema minero, otros miles de millones por los forestales, y el ingreso básicamente, el 1% se consume el 50% del ingreso. Entonces, obviamente, esos datos son condiciones materiales bien precarias que obviamente deberían estar conversándose en Chile, deberíamos estar discutiendo sobre eso, ¿no? Y no si en realidad tenemos que, en la propuesta de París, ¿no es cierto?, decir, oye, a los viejos que reciben el bono por término de conflicto que no les cobren impuestos. Esas son las medidas que se discuten, ¿eh? Entonces, bueno, yo no sé, vamos a ver si la candidata Janet Jara se va a hacer cargo de este dato del 75% de familias que no llega a lo mínimo, Ellos están hablando de un sueldo vital, están recuperando esa idea del sueldo vital. Probablemente no. Pero, yo creo que, o sea, condiciones materiales de existencia que obligan a la gente en algún momento, uno diría, a salir a hacer algo, están. Pero al parecer en las conciencias de la gente se ha insuflado algo así similar a una depresión, en que la gente sabe que está mal, pero no logra moverse ni tiene esperanza siquiera de que haya la posibilidad de cambiar su condición. Precisamente usted quería hacer una pregunta, yo lo noté medio nervioso cuando llegué acá y usted andaba como con algo escondido, lo noté yo. Que quería hacerle una pregunta a Marcel Clos. Esta pregunta la voy a hacer al final, Sí, bueno, no era mi intención, pero yo de alguna forma soy el vocero de la gente. Yo estas cosas no las hago por incentivo propio, digamos. Como decía Citarrosa, cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta. Exacto. Risenberg, cante nomás, Risenberg. Mire, usted sabe que yo le tengo mucho respeto, yo le creo sus proyecciones y todo eso, estaba hablando de la última, pero la verdad es que el otro día me encontré con un artículo en que denunciaban que sus proyecciones acerca de la existencia del bosque nativo habían sido totalmente catastróficas y producto de una mente afiebrada, creo que agregaba el artículo. Marcel Clodi hizo un estudio para el Banco Central, como en 1993, ¿fue? 93 empezó el proyecto y terminó el 96. De muy mala manera. el proyecto, no le gustó. Con mi salida, no.
O sea, a mí me renunciaron, me sacaron del Banco Central pues, después de ese estudio. Fue curioso eso. Sí, sí, yo vi ese artículo de Leonardo Araya, se llama, que, bueno, él siempre fue un pro empresa privada, ¿no? Trabajando en el Estado, pero pro empresa privada. Lo que pasa es que, mira, nosotros hicimos, y él se equivoca porque nosotros no hicimos predicciones, nosotros hicimos proyecciones. Y las proyecciones no son predicciones, o sea, la proyección es que te digo yo a ti, mira, si estas cosas ocurren ahora y continúan ocurriendo, la consecuencia de esto va a ser Claro, en lo que yo mencionaba. Si tú vas a 140 kilómetros por hora en una carretera y viene una curva y tú no bajas la velocidad, te vas a matar. ¿Ya? Eso es una proyección. Una predicción es que te vas a matar hoy día. como ¿Ya? Yolanda Da lo Sultana, mismo. como Yolanda Claro. Sultana. Claro. Que no es Y lo esa es la mismo. predicción. Nosotros hicimos proyecciones. Pero además hay un dato que él repite ahí en su artículo, ¿no? Nosotros tenemos hoy día 14 millones de hectáreas de bosque nativo. Y nosotros decíamos que eso se iba a acabar, que, bueno, ahí hay un dato que hay un problema metodológico. Mira, nosotros en ese entonces, cuando se hizo el estudio, se trabajaba con un concepto de bosque nativo productivo, es decir, una hectárea de bosque nativo tenía que tener por lo menos, para que se considerara bosque, un 50% de cobertura vegetal. Los árboles que estaban ahí tenían que tener por lo menos más de 3 metros. Y todos aquellos bosques que estaban en las laderas de cerro, que no eran productivos, no eran considerados bosques. ¿Ya? Y esa era, nosotros Las trabajamos orejas con de ese oso, por dato, ejemplo, no eran bosque. no eran bosques. Ya. Y este nuevo dato con que trabaja la CONAF y la CORMA y todos los interesados en los buenos destinos y oficios Sí, bueno. de la empresa privada, metieron hasta las orejas de oso. ¿Ya? Eso es lo que pasó. ¿Ah? O sea, aumentaron, digamos, aumentaron la Por cifra porque secretaría. cambiaron, por secretaría, cambiaron el concepto. ¿Ya? Ahora se habla de un bosque ecosistémico, no productivo. Entonces metieron los bosques achaparrados, que eran más de 3 millones de hectáreas, los bosques de más de 3 metros, y este otro detalle no menor. En esa época, bosque era una superficie que tenía cubierto de árboles el 50% por lo menos, y ellos bajaron al 25%. Por arte y magia de la tortura de las estadísticas, como yo tenía un profesor en la universidad que decía, las cifras se pueden torturar hasta que confiesen. Bueno, por ese artilugio de cambiar el concepto de bosque, pasamos de 8 millones de hectáreas a 14 millones de hectáreas. ¿No? Y entonces ahí, ¿qué vas a saber tú? ¿Qué se puede decir? ¿Realmente se cumplieron las proyecciones? ¿Realmente están disminuyendo la superficie de bosque nativo productivo? No lo sabemos porque ya ni miden eso, no lo miden este bosque ecosistémico, que claro, es un buen concepto, ¿no? Pero si tú quieres de verdad ver qué pasó con las proyecciones de estos siniestros funcionarios del Banco Central y de la Universidad Austral de Chile, que en 1996 dijeron que a esta tasa de explotación del bosque nativo nos íbamos a quedar sin bosque, tendríamos que ver qué pasó con ese bosque productivo. ¿Qué pasó con ese bosque productivo? ¿Cuánto de ese bosque productivo hoy día tenemos respecto al que teníamos en ese entonces? No lo sabemos porque ya no lo miden. Y lo único que hace Araya ahí es simplemente rehacer, y no sé por qué se le ocurrió, porque ese debate ya lo hicimos en el 2000, ¿no? Si el debate siguió mucho tiempo y nosotros dijimos que esta cuestión del cambio metodológico, que acá no están considerando, o sea, están metiendo las orejas de oso, las plantaciones de plátano, el plátano oriental, todo eso va adentro, ¿ah? Todo va Ya. adentro. Entonces, claro, el bosque ha aumentado, pues, ¿ah? Claro que ha aumentado y no ha disminuido. Entonces, yo no sé cuál es la necesidad que tuvo este señor de rehacer esa discusión. No sé si me dan ganas de contestarle o no, porque ya yo creo que ese debate ya se hizo y no sé si sirva mucho seguir haciéndolo, porque en realidad estamos hablando de un estudio de hace más de 25 años atrás y que para verificarlo habría que medir, aplicar la En misma igual condición. metodología. Claro. La misma metodología, tú no puedes cambiar la metodología, pues si no puedes llegar
Es decir, como decir, mira, ¿cuál es la superficie de la Tierra? Ah, ya, no sé, 200.000 millones de hectáreas, ya. Y ahora resulta metes la superficie lunar y está dentro de la superficie, ya, aumentó, pues, weón. No está bien, pues, weón. No está bien. ¿Cómo hace eso? No es correcto, pero lo hacen, pues, porque son dueños de Chile, son dueños de la conciencia de Chile, son dueños de los medios, son dueños de las universidades, son dueños del Estado, son dueños de los partidos políticos, son dueños de todo, son dueños del Partido Comunista. Eso es lo más grave. El Son dueños Partido del Partido Comunista hoy Comunista. día, sí, el Sí, Partido Comunista hoy día Titular, ¿eh? es parte titular. son dueños del Partido Comunista. Mm. Imagínense a una candidata del Partido Comunista haciéndole nanay a los salmoneros, diciéndole no se preocupen, nosotros no los vamos a expropiar. ¿Ah? El día anterior, me parece, o 2 días antes, había muerto un buzo en faena en la Salmonera. Y todos los que fueron a ese foro, nadie mencionó al buzo. Que se haya muerto un trabajador más, les da lo mismo. Lo Sí, pues, y importante era eso que supieran las salmoneras que no le iban a expropiar. no le iban a expropiar, exactamente. En fin, Bueno, Aquí las palabras optimistas del licenciado que van a cerrar exactamente. este programa con... No sé, ya han dicho hartas palabras finales, pero igual, si es que hay algún hecho puntual, alguna cuestión que se le haya quedado en el tintero, alguna convocatoria, muchas veces, alguna cuestión que quieran señalar. Marcel, Sergio. yo por mi parte no, tengo una percepción bastante pesimista de lo que va a pasar en las próximas elecciones y en los próximos 4 años. Yo espero, pero es una esperanza así que nace de una fe católica arraigada, ¿verdad?, que tengo La del desde que carretero. nací. Claro, la fe del carbonero, no sé, Carbonero. que en algún momento este pueblo se levante. Que en algún momento se recupere o sea, que el espíritu de Allende, de Recabarren, de Laferte, de los grandes luchadores sociales que están en la historia de Chile, se recomponga, se reactive y renazca para una patria nueva. Pero es que solamente la fe carbonera es lo que me hace. Lo que está pasando en Chile hoy día no me permite ningún, así como beta, como para hablar en minería, ¿no? Alguna beta de esperanza, porque no hay nada, no hay partidos políticos, no hay universidades, no hay centros de estudio. Bueno, yo quiero citar a Julio Dittborn Risenberg, el organizador de Por del supuesto, desafío, porque no porque no tenemos tenemos nada, nada. lo queremos todo. Yo creo que yo quiero polemizar con ese sentido. Yo creo que Salimos terceros, ¿sabes? No ganamos igual. pero salimos tercero igual. Yo lo que No creo es cerca, que la tampoco C. nadie previno el levantamiento popular, el glorioso levantamiento popular de octubre del 19. El pueblo de Chile invariablemente se va a volver a levantar. Yo creo que eso no es un elemento incierto. Lo que sí es incierto es si somos capaces de construir una dirección revolucionaria que sea capaz de contener estas ideas y proyectarlas como accionar político. Yo creo que Yo suscribo eso también, si el problema es cuándo, ¿me entiendes? sí. ¿Cuándo? Mm. Y eso es lo Es que, o que, sea, antes del estallido social ¿cuál fue al anterior? En el 83, ¿sí? Claro, sí. Y hubo un pre levantamiento en 2011 también, acordémonos. No expresemos Claro, tanto a Gabriel Boric y a Camila Vallejo. No los no. invisibilicemos. Oye, pero es que ellos no fueron los que hicieron eso. No, pero Yo, me refiero a ese periodo. Me refiero a ese por periodo. yo favor, eso aquí lo sé, yo eso lo el sé caballero porque estaba fui un activista intelectual de ese movimiento. Por supuesto. Yo del recorrí 2006. Chile, el ¿Del 2006 2011, o 2011? 2011, 2011, el 2011. ya. 2011. Pero ahí los que hicieron ese movimiento, los que se tomaron las universidades, los que marcharon, no fue ni la Camila Vallejo, No, por ni supuesto. menos Boric, ni menos el otro que era de la Católica. No, ellos Jackson. fueron los que Jackson. la tele los pescó y los llevó para allá y los puso por la vía artificial y virtual como responsables de ese movimiento, pero no Ellos, fueron ellos. ellos fueron los sepultureros. De hecho, entraron alegremente al gobierno, al segundo gobierno de Michelle Bachelet, con lo que el movimiento estudiantil desde ese momento ha desaparecido, después de casi 100 años, ha desaparecido como Exacto. actor político en el país. Lo lograron. Los Lo estudiantes lograron, una cosa universitarios increíble. nunca más se han vuelto a levantar, nunca más se han vuelto a levantar. De hecho, la fecha ya no existe. ¿No? Sí, pues.
La que le puso candado, o sea, cerró la puerta y todo, y apagó la luz, fue la Schneider, del Frente Amplio. Ella Con la busca última. acciones de descomposición más La agudas. naturaleza sepulturera que tienen estos nuevos Frente Amplio. ¿No? Sepultaron el movimiento estudiantil, sepultaron el movimiento de octubre del 2019, fue Boric el que lo sepultó y por eso fue presidente. El premio el reconocimiento de la oligarquía lo ponen ahí como candidato y lo apoyan y él fue un buen candidato, un excelente candidato, fue un excelente presidente, ¿eh? Pero de derecha. Quiero hacer una expresión de acompañamiento al compañero Sergio Gress. El hermano de él falleció el día de ayer. Sus funerales son el día de hoy, sábado, la tarde, en un cementerio de Santiago. Y bueno, lo acompañamos en este difícil momento. Así que dedicamos también toda esta discusión a Rodrigo Gress Toso, quien dedicó su vida también al estudio de la sociedad como sociólogo, y buena parte de lo que hemos discutido acá, no me cabe duda que también formaron parte de sus intereses. Así que y le mandamos por lo mismo un abrazo a Sergio y a su familia. Y también a los trabajadores que fallecieron, que engrosan la lista de los sacrificados por el capitalismo chileno. La muerte de estos trabajadores, me resisto a utilizar la palabra, pero aquí creo que sí corresponde utilizarla, ¿no? Ha sido totalmente obliterada, ha sido cegada, ha sido invisibilizada, que era la palabra de la que estaba huyendo, de manera completa, ¿no? La muerte, un hecho tan grave como esto debió provocar una respuesta social mucho más enérgica, pero bueno, ese es un dato de la realidad, es un dato no solo de lo que hemos discutido acá, que tiene que ver con la estructura productiva de Codelco y todo aquello que está ocurriendo en el movimiento obrero, sino también con una perspectiva más general de aquello que está ocurriendo en la sociedad. Recordemos lo que significó Catrillanca para el estallido del 2019. Por ejemplo. Y hoy en día, con la muerte de 5 mineros, nadie se puede en absoluto. Bueno, encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg-Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que revienten el botón de like, a que comenten, a que compartan los contenidos y que cuando hagan comentarios, ojalá lo hagan de manera elogiosa respecto de nuestros invitados, en primer lugar, respecto de nuestro director también. Es importante que lo elogien, eso es muy importante, es un combustible de este programa, y se hacen críticas que lo hagan con la debida altura de miras, en el entendido de que las cuestiones que aquí se han señalado no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario son el debate político aspiran a formar parte del debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias, Marcel Claude, por tu tiempo y por tus conceptos, y por supuesto, interminable Sergio Risenberg. Nos vemos hasta la vista. Chau, chau. Adiós.